El velo del templo se rasgó. ¿Qué significa esto que narra la Biblia? Dijo Lucas, el sol dejó de brillar y el velo del templo se rasgó por la mitad. Jesús, antes de morir, gritó con fuerza y dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Cuando el capitán romano vio lo que había pasado, dio gloria a Dios diciendo, de veras, este hombre era justo. Lucas capítulo 23, del 45 al 47. Marcos narró este mismo acontecimiento diciendo, pero Jesús, antes de morir, dio un fuerte grito y murió. Y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver que éste había muerto así, dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Marcos capítulo 15, del 37 al 39. La muerte de Jesús, el velo del templo que se rasgó y el reconocimiento inmediato a la persona de Cristo muestra una relación muy estrecha. Lo que no se podía ver ni entender quedó inmediatamente al descubierto. Dice la Biblia, hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario, en el lugar santísimo, en el lugar donde Dios habita. Gracias a la sangre de Jesús y siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. ¿De qué velo se trata? ¿De qué velo estamos hablando? Dios mandó a Moisés construir el tabernáculo de reunión en el que había dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, y Dios le mandó poner un velo, una cortina, y le dijo, y allí, tras el velo, pone el arca de la alianza. Así el velo les servirá a ustedes de división entre el lugar santo y el lugar santísimo. Éxodo capítulo 26, versículo 33. Es decir que hay un velo que hace separación entre dos lugares, dos realidades, en la cual una es más gloriosa que la otra. Cuando Moisés, al estar con Dios en el monte santo y al recibir las dos tablas de la ley, su rostro resplandeció con una luz gloriosa. Algo del otro lado del velo vino de este lado, que hizo resplandecer el rostro de Moisés de un modo glorioso. La ley de Dios que le fue dada. Qué tan extraordinario y glorioso fue el dar a conocer esta ley. Y si la promulgación de una ley que llevaba a la muerte y que estaba grabada sobre tablas de piedra fue tan glorioso, de manera que los israelitas ni siquiera podían mirar la cara de Moisés, debido a que ese resplandor que estaba destinado a desaparecer era tan glorioso. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 7. Porque el rostro de Moisés dejó de brillar en un momento dado, porque ningún ser humano podrá decir
que ha cumplido la ley y que Dios debe reconocerlo como justo, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. Romanos capítulo 3, versículo 20. Esta es nuestra realidad. Pero si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, cuánto más glorioso es ahora el anuncio de que Dios nos hace justos por medio de Cristo. Así, la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Y si fue glorioso lo que había de acabar por desaparecer, mucho más glorioso es lo que permanece para siempre. Segunda de Corintios, capítulo 3, del 9 al 11. Jesucristo, el que hace más glorioso lo que está de aquel lado del velo, fue el que vino ahora de este lado del velo para hacernos justos, pues tu amor es más grande que los cielos mismos, tu fidelidad alcanza el cielo azul. Dios mío, tú sobrepasas el cielo, tu gloria llena toda la tierra. Salmos 108, versículos 4 y 5. Jesucristo, la luz verdadera que alumbra a toda la humanidad, vino a este mundo. Esta luz admirable que sobrepasa la luz del sol, vino a este mundo. Y aunque Dios hizo el mundo por medio de él, los que son del mundo no lo reconocieron. Vino a su propio mundo, pero los suyos no lo recibieron. Pero a quienes sí lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Y son hijos de Dios no por la naturaleza ni los deseos humanos, sino porque Dios los ha engendrado. Juan capítulo 1, del 10 al 13. Porque cuando una persona recibe al Señor Jesucristo, el velo se le quita de los ojos. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 16. Y ya sin el velo se puede ver y entender lo que no se podía ver ni entender. Jesucristo se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre por ser su Hijo único, abundante en amor y verdad. Juan capítulo 1, versículo 14. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor y la verdad se han hecho realidad por medio de Jesucristo. Porque nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, que es Dios y que vive en íntima comunión con el Padre, es quien nos lo ha dado a conocer. Juan capítulo 1, versículos 17 y 18. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor, Jesucristo. Y así nos vamos transformando en su misma imagen, porque cada vez tenemos más y más de su gloria. Y esto por la acción del Señor, nuestro Dios, y por su Espíritu. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 18. Porque Cristo mismo sufrió la muerte por nuestros pecados, una vez y para siempre,
Él era inocente porque jamás pecó, pero sufrió por los pecadores para llevarlos a ustedes a Dios. En su fragilidad humana murió, pero resucitó por el Espíritu de Dios. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 18. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. Y no es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por una persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, indignos, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5 del 6 al 8. Esta acción maravillosa de nuestro gran Dios ha dejado ver claramente la clase de ser que es nuestro Salvador. El más precioso y bondadoso ser de todo el universo. Y así, ahora, al reconocerlo, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Y en ese momento de reconocerlo, se cae el velo y nos deja ver y entender claramente todas las cosas que están del otro lado del velo. Porque dice la Biblia, Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Estas son las cosas que Dios nos ha hecho conocer por medio de su Espíritu, pues el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta las cosas más profundas de Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 9 y 10. Y solo por medio del Espíritu de Dios podemos ver y entender mejor y más claramente. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 9. Por eso, el velo que se rasgó es también como un testamento que se abre después que alguien muere. Para que un testamento entre en vigor, tiene que comprobarse primero la muerte de la persona que lo hizo. Pues un testamento no tiene valor mientras vive el que lo hizo, sino solamente cuando ya ha muerto. Hebreos capítulo 9, versículos 16 y 17. Y solo los que son hijos legítimos tienen derecho en el testamento y de abrirlo. Porque el que no tiene el Espíritu de Cristo no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son tonterías y tampoco las puede entender porque son cosas que tienen que discernirse espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14. El velo hace separación entre dos realidades. Una es la realidad en la que vivimos los seres humanos, por la que podemos ver y entendemos el mundo de este lado. Y la otra realidad es en el cielo, en la que vemos y entendemos por medio del Espíritu de Dios. Dice la Biblia, porque Cristo no entró en aquel santuario hecho por los hombres en este mundo, que era solamente una figura del santuario verdadero, el que está en el cielo,
sino que Cristo entró en el cielo mismo, donde ahora se presenta delante de Dios para rogar en nuestro favor. Y no entró Cristo para ofrecerse en sacrificio muchas veces, como hace cada año todo sumo sacerdote que entra aquí en el santuario terrenal y que ofrece sangre ajena, porque si ese hubiera sido el caso, Cristo habría tenido que morir muchas veces desde la creación del mundo, pero en realidad el hecho es que ahora, en el final de los tiempos, Cristo ha aparecido una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo en sacrificio para quitar el pecado. Y así como todos han de morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo ha sido ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Después aparecerá por segunda vez, ya no en relación con el pecado, sino para salvar a los que lo esperan. Hebreos capítulo 9 del 24 al 28. Todo sacerdote judío aquí en la tierra oficia cada día y sigue ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, aunque estos nunca pueden quitar los pecados. Pero Jesucristo ofreció por los pecados un solo sacrificio para siempre y luego se sentó a la derecha de Dios. Ahí está Él ahora, esperando hasta que Dios haga de sus enemigos el estrado de sus pies, porque por medio de una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Y el Espíritu nos lo confirma al decir en la Biblia: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor nuestro Dios. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y ya no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario celestial gracias a la sangre de Jesús y siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, la celestial. Por eso, acerquémonos a Dios con un corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura, con el Espíritu de Dios. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Hebreos capítulo 10 del 11 al 23. Nosotros no podemos ver físicamente con nuestros ojos naturales la realidad de las cosas espirituales que están de aquel lado del velo, allá en el cielo. Eso es imposible. Sin embargo, por medio del Espíritu de Dios, podemos ver y entender lo que el Espíritu nos da a conocer. Cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Por eso, la gente
que no reconoce a Jesucristo, ni ha nacido de nuevo, ni han recibido el Espíritu Santo, nos ve a nosotros como a unos locos, unos fanáticos, unos tontos, y se burlan de nosotros. A Pablo le dijeron: ¿estás loco, Pablo, de tanto estudiar la Biblia? ¿Te has vuelto loco? Pero Pablo contestó: no estoy loco, excelentísimo Festo. Al contrario, lo que digo es razonable y es la verdad. Hechos capítulo 26, versículos 24 y 25. Porque el mensaje de la muerte de Cristo en la cruz les parece una tontería a los que van a la perdición. Pero este mensaje es poder de Dios para los que vamos a la salvación. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Porque nosotros anunciamos a un Mesías crucificado y que también ha resucitado, y esto les resulta ofensivo a los judíos, y a los no judíos les parece una tontería, pero para los que Dios ha llamado, sean judíos o no, este Mesías es el poder y la sabiduría de Dios. Pues lo que en Dios puede parecer una tontería es mucho más sabio que toda sabiduría humana. Primera de Corintios capítulo 1 del 23 al 25.